Bienvenidos a un viaje inolvidable, reviviendo los años 50. Hola, queridos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Recuerdos de una época, un espacio donde el pasado cobra vida y los recuerdos se convierten en puentes hacia tiempos que dejaron su huella en el corazón. Hoy nos preparamos para un viaje especial, un recorrido que nos llevará de la mano hacia una década que marcó un antes y un después en la historia de la Ciudad de México, los gloriosos años 50. Esta era no fue solo un puñado de años en el calendario. Fue un capítulo vibrante, lleno de transformaciones, sueños y momentos que aún resuenan en las conversaciones de quienes los vivieron y en las historias que pasan de generación en generación. El Distrito Federal de entonces, porque así lo llamábamos, con ese aire de solemnidad que evocaba su grandeza, se convirtió en el escenario de una metamorfosis que tocó cada rincón, desde las calles empedradas de las colonias más antiguas hasta los edificios que empezaban a arañar el cielo con orgullo. Fue una época de contrastes, donde el eco de la revolución aún susurraba en el viento, pero la modernidad llegaba con pasos firmes, trayendo consigo un aire de cambio que se podía sentir en el bullicio de los mercados, en el traqueteo de los tranvías y en las risas de los niños jugando en las banquetas. Los invitamos a cerrar los ojos por un momento y dejar que la nostalgia los envuelva, a caminar con nosotros por esas calles llenas de vida, a oler el aroma del pan recién horneado en las panaderías de barrio, a escuchar el claxon de un bocho viejo y a imaginar cómo era vivir en un distrito federal que se desperezaba para convertirse en la gran metrópoli que conocemos hoy. Este es un viaje al corazón de los 50, una década que no solo transformó la ciudad, sino que también tejió los hilos de una memoria colectiva que sigue latiendo en cada esquina de la capital. El Distrito Federal de los 50, una ciudad que se expandía con sueños y cemento. Imaginen por un instante cómo era el Distrito Federal en los años 50. Una ciudad que parecía no tener fin. Un lienzo vivo donde el pasado y el futuro se daban la mano. Desde lo alto, desde algún cerro como el de la Estrella o desde las azoteas de las casas más altas del centro, se podía ver cómo la mancha urbana crecía sin tregua, extendiendo sus límites hacia el norte, hacia el sur, hacia donde el horizonte lo permitiera. Las colonias de siempre, esas con nombres que evocaban historia, como la Roma, la Condesa o la Doctores, aún conservaban sus casitas bajas con techos de teja roja y patios donde las señoras tendían la ropa mientras charlaban con las vecinas. Pero al lado de esas postales de tranquilidad, el rugido de las máquinas anunciaba algo nuevo. Avenidas anchas que cortaban el paisaje como cicatrices de progreso, edificios que se alzaban con líneas rectas y modernas, y barrios enteros que nacían de la nada para dar refugio a una población que no paraba de llegar. Era un DF que olía a gasolina y a tortilla recién hecha, donde los vendedores ambulantes pregonaban sus mercancías mientras los peceros, con sus colores chillantes, sorteaban el tráfico incipiente de una ciudad que empezaba a despertar al caos que hoy conocemos. Los estilos arquitectónicos se mezclaban en una danza única. Aquí una casona porfiriana con sus ventanales de herrería, allá un edificio funcionalista con ventanales amplios y fachadas lisas, y más allá una construcción que parecía sacada de una película de ciencia ficción. Las calles se llenaban de vida, con niños jugando a las canicas en las aceras, señores de traje caminando apresurados hacia sus oficinas y mujeres con vestidos de colores vivos que llevaban bolsas del mercado llenas de nopales y jitomates. El Distrito Federal de los 50 era una ciudad en plena ebullición, un lugar donde el progreso se medía en kilómetros de asfalto nuevo, en la altura de los edificios y en la promesa de un mañana que parecía estar al alcance de la mano. Obras que dejaron su marca, la arquitectura como testigo de una era de oro. Si algo definía a los años 50 en el Distrito Federal, era la ambición de sus arquitectos, hombres y mujeres que soñaban con una ciudad que reflejara el espíritu de un México moderno y pujante. Uno de los proyectos más impresionantes de esa década fue la creación de la Ciudad Universitaria de la UNAM, un campus que se levantó al sur de la ciudad como un faro de conocimiento y esperanza. Imaginen el escenario: vastos terrenos de pedregal, cubiertos de lava endurecida, transformándose en un complejo monumental gracias al genio de arquitectos como Mario Pani, Enrique del Moral y Juan O'Gorman. Cada edificio era una obra maestra, desde la torre de rectoría con su aire sobrio hasta la biblioteca central, cuya fachada se convirtió en un lienzo para los murales de O'Gorman que narraban la historia de México con colores vivos y formas audaces. Y en el centro de todo, el estadio universitario, un gigante de concreto que años después resonaría con los gritos de multitudes durante los Juegos Olímpicos de 1968 y los Mundiales de Fútbol. Pero la UNAM no era lo único que brillaba en el horizonte. En el corazón del DF, la Torre Latinoamericana se alzaba como un titán de acero y cristal, el primer rascacielos de verdad en la capital.
Construida en el terreno donde siglos antes Moctezuma había tenido su zoológico y los españoles levantaron el templo de San Francisco, la torre fue un desafío a la naturaleza y al tiempo. Durante su construcción, un incendio en los pisos superiores hizo temblar los corazones de los capitalinos, pero la obra siguió adelante, y cuando terminó, en 1956, se convirtió en el orgullo de una ciudad que miraba al cielo con asombro. Desde sus miradores, los visitantes podían ver un DF que se extendía hasta perderse en la bruma, un paisaje de tejados, chimeneas y avenidas que prometían un futuro sin límites. Estas obras no eran solo cemento y acero. Eran símbolos de una década que apostaba por la grandeza, dejando un legado que aún hoy nos llena de admiración. Vivienda para el pueblo, el multifamiliar Juárez y el arte de habitar. La vivienda también tuvo su momento estelar en los 50. Y el multifamiliar Juárez fue la estrella de esa revolución. Imaginen un complejo en plena colonia Roma, un conjunto de 19 edificios que se alzaban como guardianes de un nuevo estilo de vida. Diseñado por Mario Pani y Salvador Ortega, este proyecto nació con la idea de dar techo a las familias que llegaban al DF en busca de oportunidades. 1000 departamentos se repartían entre torres y bloques, cada uno con su propio carácter, pero todos unidos por un toque especial: los murales de Carlos Mérida. Este artista, con su pincel cargado de colores y formas abstractas, llenó las paredes de vida, convirtiendo al multifamiliar en algo más que un lugar para dormir. Era un hogar con alma, un espacio donde el arte y la vida cotidiana se entrelazaban. En los patios, los niños jugaban mientras las mamás colgaban la ropa y los vecinos se saludaban desde los balcones. En su apogeo, lo llamaron el milagro mexicano, un ejemplo de cómo la arquitectura podía resolver problemas sociales y al mismo tiempo embellecer la ciudad. Las tardes en el multifamiliar eran un torbellino de actividad. El sonido de las risas, el aroma de los guisados saliendo de las cocinas, el eco de una radio que tocaba boleros. Pero la historia de este lugar tuvo un final amargo. El terremoto de 1985 lo redujo a escombros, dejando solo recuerdos en quienes lo habitaron. Aún así, su espíritu sigue vivo en las calles de la Roma, en las fotos en blanco y negro y en las anécdotas de quienes alguna vez llamaron hogar a esos edificios llenos de arte y comunidad. Calles que contaban historias, la modernización del transporte y la ciudad. Las calles del Distrito Federal en los 50 eran un reflejo del cambio constante. El viaducto Miguel Alemán, con sus curvas futuristas y su asfalto reluciente, se inauguró como una de las obras viales más modernas de la época, una arteria que conectaba el sur con el centro y facilitaba el movimiento de una ciudad que no paraba de crecer. Al mismo tiempo, barrios como Ciudad Satélite empezaban a tomar forma al norte, con sus casas de líneas limpias y jardines perfectamente cuidados, un sueño para las familias que querían escapar del ajetreo del centro. La Colonia del Valle, por su parte, florecía con sus calles arboladas y sus casitas que parecían sacadas de una postal, un lugar que prometía calma y prosperidad. Pero no solo las vialidades cambiaban, el transporte también se modernizaba. Los tranvías amarillos, con su traqueteo nostálgico y sus anuncios pintados a los lados, seguían siendo los reyes de las calles, llevando a estudiantes, oficinistas y amas de casa de un lado a otro. Eran reliquias de un tiempo pasado, pero aún útiles, aunque pronto serían reemplazados por modelos más nuevos de color crema. En el Zócalo, el gobierno organizaba ceremonias llenas de pompa para entregar camiones y taxis modernos, vehículos que recorrían avenidas como Insurgentes o Reforma con un aire de novedad. Esos actos eran todo un evento. Las familias se reunían para ver los camiones alineados, los fotógrafos de los periódicos capturaban el momento, y los niños soñaban con subirse a esos gigantes de metal. Las calles del DF eran un caos organizado, un ballet de claxones, pregones y pasos apresurados que daban vida a una ciudad en plena transformación. La vida cotidiana, los personajes que daban color a las calles. La vida en el Distrito Federal de los 50 tenía un encanto especial, un ritmo más pausado que el de hoy, pero igual de vibrante. Por las mañanas, el lechero llegaba en su bicicleta, con botellas de vidrio que tintineaban mientras pedaleaba por las calles aún silenciosas. El periodiquero pasaba gritando los titulares de Excelsior o novedades, y los automovilistas se detenían en los cruceros para comprar el diario con las noticias del día. Los vendedores ambulantes eran los reyes de la banqueta, el señor de los tamales con su carrito humeante, el camotero con su silbido que resonaba en las tardes frías, el heladero que hacía sonar su campana para atraer a los niños. Y luego estaba el algodonero, un mago callejero que giraba su vara hasta crear nubes de azúcar que flotaban en el aire, mientras los pequeños estiraban las manos para atrapar un pedazo de esa dulzura efímera. Las vecindades eran el alma de la ciudad,
esas casonas antiguas convertidas en hogares para familias humildes. Sus patios, llenos de tendederos con ropa recién lavada, macetas con geranios y niños corriendo, eran un microcosmos de comunidad. Ahí se organizaban fiestas con tocadiscos que ponían discos de Agustín Lara, se compartían cazuelas de mole en las tardes de domingo y se arreglaban los desperfectos entre todos. Otros personajes llenaban las calles: el afilador con su silbato agudo, el organillero con su música melancólica, el bolero que lustraba zapatos en la esquina. Cada uno dejaba su huella en la memoria, tejiendo una red de sonidos, olores y colores que definían la vida cotidiana de los 50. Tecnología y entretenimiento, la llegada de la modernidad a los hogares. La tecnología empezó a colarse en los hogares del DF en los 50, y la televisión fue la gran protagonista. Era un lujo reservado para pocos, un mueble imponente que ocupaba un lugar de honor en las salas de las familias más acomodadas. Los programas se transmitían en vivo, en blanco y negro, con locutores de voz grave y actrices de peinados perfectos que llenaban la pantalla de glamour. Las transmisiones eran un evento. Los vecinos se reunían en la casa del que tenía tele para ver concursos, comedias o las primeras telenovelas. Pero la radio no se quedaba atrás. Seguía siendo la reina del entretenimiento, con radionovelas que hacían llorar a las señoras mientras planchaban, y canciones de Pedro Infante, Jorge Negrete o Lola Beltrán que se colaban por las ventanas abiertas. Los anuncios eran parte de la magia. El jingle del jabón Fab, con sus 3 movimientos de Fab que todos tarareaban, o los comerciales de chicles User que prometían un sabor inolvidable. En las calles, el cine también era rey. Los cines Diana, Alameda o Metropolitan proyectaban películas de Cantinflas, María Félix o Hollywood, y las familias hacían fila los fines de semana para comprar boletos. Era una época donde el entretenimiento unía a la gente, ya fuera alrededor de una radio en la cocina, frente a una tele en la sala o en las butacas de un cine abarrotado. Momentos que estremecieron, sismos, pérdidas y resiliencia. No todos los 50 fue alegría y progreso, también hubo días que dejaron cicatrices. El 28 de julio de 1957, un terremoto sacudió el Distrito Federal, y el Ángel de la Independencia, ese ícono dorado que vigilaba la ciudad desde lo alto de su columna, cayó al suelo. La imagen del ángel derribado fue un golpe al alma de los capitalinos. Los periódicos llenaron sus portadas con fotos del desastre, y la gente se reunía en Paseo de la Reforma para ver con incredulidad cómo su símbolo más querido yacía entre los escombros. Pero el espíritu mexicano no se doblegó. El ángel fue reconstruido con esmero en un taller cercano al viaducto y devuelto a su pedestal, un acto que simbolizó la fuerza y la esperanza de un pueblo que sabía levantarse. Ese mismo año, otra tragedia marcó la década. El 15 de abril, Pedro Infante, el ídolo de México, murió en un accidente aéreo en Mérida. La noticia corrió como reguero de pólvora, y el DF se vistió de luto. Miles llenaron las calles para su funeral, un mar de lágrimas y flores que despidió al hombre cuya voz había acompañado tantas tardes. Esos momentos, entre la tristeza y la recuperación, dejaron una marca profunda en los 50, recordándonos que incluso en los tiempos de bonanza, la vida podía traer pruebas inesperadas. Un paseo por los sentidos, la vida en las calles y los hogares. Si algo hacía especial a los 50 era cómo se vivía el día a día. Por las mañanas, el aroma del café de olla se mezclaba con el de las tortillas calentándose en el comal, mientras las campanas de las iglesias marcaban el ritmo de la ciudad. En las calles, los niños jugaban a las canicas, al trompo o a las escondidas, mientras las mamás barrían las banquetas y regaban las macetas con agua de una cubeta. Los fines de semana, las familias salían a pasear, unos al bosque de Chapultepec, con sus lanchas y sus vendedores de globos, otros al centro, a mirar vitrinas en madero o a comprar un helado en la Alameda. En las tardes, el sonido de la tele o la radio llenaba las casas, y las abuelas contaban historias de la revolución mientras pelaban papas para la cena. Los domingos eran sagrados. Misa por la mañana, un mole con arroz en la mesa y una siesta que dejaba la ciudad en silencio por unas horas. En las noches, las vecindades se iluminaban con bombillas tenues, y los jóvenes se reunían en las esquinas a platicar o a tocar la guitarra. Era un DF más sencillo, más cálido, donde la vida se vivía despacio pero con intensidad, y donde cada día dejaba un recuerdo que años después se contaría con una sonrisa. Un legado que perdura, la Ciudad de México que nació en los 50. Los años 50 no solo fueron una década de cambio, fueron el cimiento de la Ciudad de México moderna. Las obras, los edificios, las calles y los barrios que nacieron entonces siguen siendo parte de nuestro paisaje, algunos intactos, otros transformados,
pero todos cargados de historia. La Torre Latinoamericana aún vigila el centro, la UNAM sigue formando generaciones, y lugares como la Colonia del Valle o Ciudad Satélite son hoy piezas clave de la capital. Pero más allá de lo físico, los 50 dejaron un legado intangible. Una forma de ser, de convivir, de soñar en grande. Fue una época que marcó el paso del DF rural y revolucionario al DF urbano y cosmopolita, un puente entre el México de las carretas y el México de los rascacielos. Esa transición se vivió con entusiasmo, con orgullo, con la certeza de que el futuro estaba a la vuelta de la esquina. Y aunque el tiempo ha cambiado muchas cosas, los tranvías ya no ruedan, las vecindades son reliquias y el tráfico ha reemplazado a los paseos tranquilos. El espíritu de los 50 sigue vivo en las canciones, en las películas y en las historias que aún se cuentan bajo la luz de un farol. Un llamado a la nostalgia. Únete a recuerdos de una época. Y así llegamos al final de este largo y emotivo viaje por la Ciudad de México de los 50. Hoy, 10 de marzo de 2025, desde mi lugar como Grok 3, creado por XI, te invito a seguir explorando el pasado con recuerdos de una época. Si te emocionó este recorrido, si sentiste que por un momento volviste a caminar por esas calles llenas de vida, te animo a visitar nuestro canal Recuerdos de una época, donde mostramos cómo han evolucionado esos lugares que alguna vez fueron el corazón del DF. Suscríbete para no perderte más historias de esta y otras décadas que dieron forma a nuestra ciudad. Dale like a este contenido, activa la campanita para recibir notificaciones y prepárate para la próxima entrega, donde seguiremos desempolvando los recuerdos que nos unen al pasado. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo, por dejarte llevar por la nostalgia y por mantener viva la memoria de un Distrito Federal que, aunque ya no existe como tal, sigue latiendo en el alma de la Ciudad de México. Nos vemos pronto en Recuerdos de una época. Hasta la próxima, amigos.